Ni en mis mejores sueños pensé que pasar tiempo con mi perro mientras mi marido estaba fuera de la ciudad podría convertirse en una experiencia tan emocionante. Todo empezó unas semanas antes, cuando mi marido se embarcó en un viaje de negocios y nos dejó en casa a mí y a nuestro perro, Wellington. En su ausencia, el ambiente era siempre inquietantemente tranquilo, una especie de silencio que parecía más denso que la mera ausencia de ruido. Con los años, me había acostumbrado. Su trabajo a menudo le llevaba fuera varios días o incluso semanas. No me disgustaba su profesión, sino que financiaba nuestro confortable estilo de vida suburbano, el amplio patio trasero y una casa que a menudo parecía demasiado espaciosa con nosotros dos solos o, como solía ser habitual, solos Wellington y yo. Nuestro Golden Retriever, Wellington, llevaba 5 años formando parte de nuestra familia desde que lo adoptamos cuando era un adorable y torpe cachorro. Con el paso del tiempo, su presencia se convirtió en mi salvavidas. Mientras mi marido trabajaba largas horas o viajaba a destinos lejanos, Wellington permanecía a mi lado, saludándome con un meneo de cola, un suave hocico y unos ojos que parecían abarcar más que la parte de un perro. Esta noche era una de esas veladas en las que el silencio de la casa me pesaba. Intenté ahogarlo con música, televisión, incluso un audiolibro, pero nada fue suficiente. Tras una cena solitaria a base de sobras calentadas en el microondas, me acomodé en el sofá con una copa de vino. Wellington se relajó a mis pies, siempre cerca, como si percibiera lo mucho que necesitaba su presencia en esas veladas. Me agaché y dejé que mi mano se posara sobre su grueso pelaje dorado. «Eres todo lo que tengo esta noche», murmuré, apenas un susurro. Wellington respondió con un sonido suave y satisfecho, y su cola golpeó suavemente el suelo. Nuestro vínculo siempre había sido único. Era más que una mascota, era un confidente que llenaba los vacíos dejados por las constantes ausencias de mi marido. Con el tiempo, me di cuenta de hasta qué punto dependía de él, de cómo su tranquila compañía me proporcionaba un consuelo que no encontraba en ningún otro sitio. No se trataba solo de su lealtad o su comportamiento amable, era su capacidad para percibirme de verdad, como si comprendiera los aspectos de mí misma que yo luchaba por expresar. La noche se alargaba y los minutos pasaban lentamente de una forma casi enloquecedora. Hojeé el móvil sin rumbo fijo, viendo imágenes de amigos y sus familias, con sus vidas repletas de ruido y actividad, lo que hacía que la tranquilidad de mi propia existencia pareciera aún más pronunciada. Wellington se agitó a mi lado y apoyó la cabeza en mi regazo, provocándome una sonrisa. Al menos no estaba completamente sola. Pasé los dedos por su pelaje, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. «Eres un buen chico», susurré. Su cola se movió en respuesta y soltó un suspiro de satisfacción. Momentos como este me hacían apreciarle por el amor incondicional que me daba de buena gana. Aunque no era lo mismo que tener a mi marido cerca, era suficiente para hacer más llevadera la soledad. Con el tiempo, los efectos del vino se hicieron sentir y mis pensamientos se volvieron más suaves mientras me hundía más en el sofá. Wellington volvió a moverse, acurrucándose a mi lado como si quisiera protegerme del vacío que nos rodeaba. Me agaché, mi mano se deslizó por su espalda, y empecé a hablarle sin proponérmelo. «Sabes, Wellington, a veces me pregunto si se da cuenta del tiempo que pasa fuera», y dije, con voz apagada. «Quiero decir, lo entiendo. Está ocupado. Hace lo que debe. Sin embargo, hay momentos en los que anhelo que simplemente esté presente». Con un tirón de orejas, Wellington miró hacia mí, su mirada penetrante con una empatía que tiró de mi corazón. Parecía ilógico proyectar mis emociones en él, pero en ese momento sentí como si realmente me comprendiera como nadie más podría hacerlo. «Lo entiendes, ¿verdad?», murmuré, con los dedos recorriendo suavemente su pelaje. «Estás aquí. Constantemente». La habitación se quedó aún más quieta, solo el suave zumbido de la nevera y la suave respiración de Wellington rompían el silencio. Mi mano se posó en su costado, sintiendo su respiración rítmica. Era relajante y me ofrecía el efecto de conexión a tierra que tanto buscaba. Con la compañía de Wellington, el silencio dejó de ser sofocante y se convirtió casi en un consuelo. A medida que avanzaba la velada, reflexionaba sobre la vida que mi marido y yo habíamos forjado. Nuestra vida distaba mucho de ser mala. Teníamos un hogar agradable, seguridad económica y una rutina que, en general, nos iba bien.
Sin embargo, de algún modo, a lo largo del camino, todo empezó a sentirse vacío, como si faltara algo crucial. Sus orígenes no estaban claros, pero se había abierto una brecha entre nosotros. Una brecha silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Wellington me dio un codazo en la mano con la nariz, sacándome de mis cavilaciones. Lo miré y sonreí, agradecida por la distracción. Gracias, amigo, susurré, frotándole suavemente la oreja. Siempre sabes cuando te necesito, ¿verdad? Meneó la cola y sus ojos rebosaban una calidez que hizo que me doliera el corazón. Momentos como este me recordaban su importancia, lo inesperadamente vital que se había convertido en mi vida. Era algo más que una mascota. Para mí, era un salvavidas, un testimonio de que no estaba sola. Las horas pasaban mientras permanecía en el sofá con Wellington, y su presencia aliviaba poco a poco la carga de la noche. Cuando me levanté para irme a dormir, me sentía más ligera, más serena. Fiel a su costumbre, Wellington me siguió y se instaló en su cama, a los pies de la mía. Cuando apagué la luz y me acosté, susurré suavemente en la penumbra. Buenas noches, Wellington. Gracias por estar aquí. Mientras hablaba con él, algo me impresionó. Algo en su mirada me emocionó, tal vez fuera la mueca de dolor o el aislamiento, el anhelo de encontrar algo de alegría cuando solo estás tú y tu perro con tanta frecuencia. No estaba seguro. Al menos no en aquel momento. Pronto lo entendería, lo que me llevaría a actuar de un modo que nunca había imaginado. La mañana siguiente me recibió con el sonido de la cola de Wellington golpeando el suelo. Siempre parecía percibir cuando necesitaba un estímulo extra para empezar el día. Sus ojos dorados se asomaron por encima de la cama y no pude reprimir una sonrisa cuando soltó un ladrido suave y alegre, casi como diciendo, «Buenos días. Vamos a ponernos en marcha». Levanté las piernas de la cama y le acaricié la cabeza mientras se acurrucaba contra mí. Vale, ya me he levantado, me reí. Wellington echó a correr hacia la puerta del dormitorio, deteniéndose para mirarme e instándome a seguirle. Se convirtió en nuestra rutina, su tranquila señal de que la vida continúa, incluso cuando la casa parecía enorme y silenciosa sin mi marido. Después del desayuno, Wellington trotó hacia la puerta acristalada del patio trasero, moviendo la cola con impaciencia. Agarré su correa del gancho que había junto a la puerta y su excitación fue en aumento. Un paseo era justo lo que necesitaba para despejarme y disipar las reflexiones de la noche anterior. El vecindario apenas se agitaba, las calles tranquilas salvo por el piar ocasional de los pájaros y el zumbido de un cortacésped lejano. Wellington caminaba cerca de mí, con la correa suelta y los pasos sincronizados con los míos. Lo que más apreciaba era su presencia tranquilizadora y constante. Incluso cuando la vida parecía agitada, Wellington tenía el don de enraizarme e instarme a saborear el presente. Cuando nos acercábamos al parque, decidí soltarle la correa. Corrió hacia adelante, moviendo las orejas a cada zancada, y la felicidad de sus movimientos me hizo sonreír. Observarlo en ese estado, sin restricciones y animado, siempre me levantaba el ánimo. Encontré un banco cerca y me senté a tomar el sol sin perder de vista a Wellington. Ahora perseguía a una ardilla, pero más en broma que en serio. «Eres todo un payaso, ¿verdad?», bromeé, riéndome mientras él giraba y movía la cola con fuerza. Volvió trotando hacia mí, con la lengua fuera mientras se dejaba caer en el suelo a mis pies. Nos quedamos allí, los dos disfrutando de la serenidad de la mañana. Volví a charlar con Wellington, como solía hacer cuando estábamos solos. Hablar con él era relajante, casi como si estuviera allí para escuchar las reflexiones que yo no podía decir a nadie más. Wellington, ¿te has preguntado alguna vez cómo serían nuestras vidas si todo fuera diferente si nos liberáramos de esta rutina diaria? Reflexioné en voz alta, acariciándole las orejas. Me devolvió la mirada con ojos grandes y penetrantes, como si dijera, «Estoy aquí por ti». Era una tontería imaginar que comprendía la profundidad de mi nostalgia. Sin embargo, en estos casos, parecía plausible. No es que sea desagradecida, lo soy. Pero a veces siento como si hubiera un vacío, ¿entiendes?, murmuré, recostándome en el banco. Tu padre es una persona maravillosa, pero a menudo se ausenta, dejando una sensación de vacío. Y cuando está en casa, parece como si viviéramos mecánicamente.
Wellington soltó un suave gemido, apoyando la cabeza en mi rodilla, y sentí una oleada de arrepentimiento. «Te pido disculpas», y dije, acariciándole suavemente la cabeza. «No deberías cargar con mis divagaciones». Pero Wellington parecía imperturbable, tumbado con la cabeza apoyada en mi rodilla y moviendo suavemente la cola. Momentos como este ponían de manifiesto lo mucho que confiaba en él, no solo como mascota, sino como compañero y amigo siempre presente. Cuando la mañana se convirtió en tarde, volvimos a entrar. Dediqué el resto del día a tareas mundanas para pasar el tiempo. Wellington me seguía de habitación en habitación, una presencia reconfortante. Se acomodaba en un rincón, con los ojos siguiéndome como afirmando, «Estoy aquí, no te preocupes». Más tarde, después de cenar, nos relajamos en el sofá con Wellington acurrucado a mi lado. La soledad que a menudo sentía cuando mi marido no estaba seguía ahí, pero no tan intensa como antes. Wellington tenía la habilidad de llenar el silencio, haciéndolo menos sofocante, pero algo seguía sintiéndose ausente. Cada mirada a Wellington me aseguraba que él podía llenar ese vacío. Acaricié su pelaje con ternura, saboreando la suavidad de sus dedos. «Tienes un valor incalculable, ¿lo sabías?», murmuré, con un tono tierno. «No sabría dónde estaría sin ti». Con un leve suspiro, la cola de Wellington golpeó perezosamente el sofá. Sonreí y me recosté, permitiéndome por fin relajarme. El calor de su cuerpo contra el mío me enraizaba de un modo que pocas cosas lograban. A medida que avanzaba la noche, reflexioné sobre el vínculo único que compartíamos, no solo lealtad o compañerismo. Era como si Wellington me viera y me comprendiera de una forma casi humana. No era una simple mascota, era un recordatorio constante de que no estaba completamente sola, incluso en los momentos más tranquilos y solitarios. Las horas pasaban mientras permanecía en el sofá con Wellington, envuelta en nuestro calor mutuo. La vida no se había desarrollado como había imaginado, pero en esos momentos me parecía suficiente. Los días se fueron desdibujando, siguiendo un patrón monótono. El regreso de mi marido se pospuso y el viaje se alargó más de lo previsto. Me dije a mí misma que era manejable. Me había acostumbrado a estas ausencias, pero cada vez me apoyaba más en Wellington para encontrar consuelo. Al caer la tarde, me quedé en la cocina fregando los platos, mientras Wellington estaba tumbado cerca, con las orejas agitadas por los débiles sonidos del exterior. La luz dorada del sol que entraba por la ventana llenaba la habitación, pero yo sentía un escalofrío en mi interior. Me perdí en mis pensamientos, contemplando el patio trasero, agobiada por la soledad. «Wellington», llamé suavemente, rompiendo el silencio. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos, como si percibiera mi cambio de humor. «Vamos a algún sitio». Agarré su correa y lo llevé al coche. No tenía en mente ningún destino concreto, pero marcharme me parecía un desafío a la monotonía. Con la cabeza fuera de la ventanilla y el pelo alborotado por la brisa, la alegría de Wellington era contagiosa. Por primera vez aquel día, sonreí. Finalmente, llegamos a una reserva natural a las afueras de la ciudad. Los senderos eran serenos, llenos de susurros de hojas y cantos lejanos de pájaros. Le solté la correa y le vi correr hacia adelante con impaciencia. Su amor por la naturaleza aliviaba el peso de mi corazón. Siguiéndole, la grava crujía bajo mis pies y me sentía anclada a ella. Wellington corría entre los árboles, deteniéndose para asegurarse de que yo seguía allí. Su vitalidad era un tónico y me invadió la calma mientras respiraba el aire fresco. Mis pensamientos se desviaron hacia mi vida con mi marido. Había amor, o eso creía, pero últimamente lo sentía más rutinario que apasionado. Y en su ausencia, era Wellington quien llenaba el vacío, su fidelidad inquebrantable calmaba mi espíritu inquieto. Nos detuvimos en un tranquilo claro. Wellington exploró satisfecho y acabó por acomodarse a mi lado, con un suspiro gratificante. Mientras le rascaba las orejas, su firme presencia me tranquilizaba. «Eres mi ancla, ¿sabes?», expresé suavemente. Los cálidos ojos de Wellington hicieron que se me hinchara el corazón. En momentos como este, me di cuenta de su inmensa importancia. La puesta de sol proyectaba largas sombras y nos quedamos en paz. El tiempo parecía suspendido y el mundo se escapaba. Allí, una serena claridad se apoderó de mí,
el peso de mis pensamientos se disipó, liberándome. De vuelta al coche, me di cuenta de que necesitaba esto, un descanso de la rutina. Wellington se movió a mi lado, nuestros pasos al unísono, inspirándome una oleada de gratitud. Era más que una mascota, una atadura inquebrantable que mitigaba la soledad. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, el atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas. Wellington dormía la siesta a mi lado, con la respiración pausada y tranquila. Le puse suavemente una mano en la espalda, sintiendo una paz que añoraba. Una vez en casa, sentí que la casa estaba menos vacía. Wellington entró conmigo, moviendo alegremente la cola mientras se acomodaba en su cama junto al sofá. Me hundí en los cojines, sintiendo que me envolvía una serena satisfacción. La relación con Wellington era única en mi vida, sencilla, natural y coherente. Aquella noche, tumbada en la cama, con Wellington descansando a mis pies, reflexioné sobre el vínculo que compartíamos. Estaba más allá de las palabras, pero era profundamente real, llenaba el vacío dejado por la ausencia de mi marido. Wellington era algo más que una mascota, era un compañero, un confidente y quizás mi mejor amigo. Por el momento, me parecía suficiente. Pero, ¿lo era? La noche siguiente trajo una oscuridad más densa de lo habitual, una opresiva negrura que envolvía la casa y oprimía las ventanas. El aire era pesado y cargado, insinuando una tormenta inminente. Wellington caminaba silenciosamente a mi lado mientras yo recorría la casa en penumbra, guiada únicamente por la débil luz de la luna. Se acomodó a mi lado en el sofá, apoyando la cabeza en mi regazo. El silencio de la casa era abrumador, un duro recordatorio de la ausencia de mi marido y del espacio que ocupaba. Mi mano acariciaba distraídamente el pelaje de Wellington mientras mis pensamientos se agolpaban en mi mente. En medio del silencio, susurré, «Eres todo lo que tengo ahora», apenas rompiendo la quietud. Wellington respondió con un suave resoplido, golpeando el sofá con la cola. Sus ojos dorados, llenos de una comprensión que hizo que me doliera el corazón, se clavaron en los míos. Exhalé temblorosamente y dejé de acariciar su pelaje. Solo somos nosotros, ¿no? Tú y yo. Las palabras pesaban más de lo previsto, pero Wellington se acercó más, su calor se entrelazó con el peso de mi soledad. Nuestra conexión pareció profundizarse aquella noche, haciéndose más fuerte. Era algo más que su presencia reconfortante o su comprensión de mis estados de ánimo. Este vínculo desafiaba las palabras o la razón. Me relajé, cerré los ojos y me dejé envolver por el momento. La tranquilidad, el calor de Wellington contra mí. El tiempo se difuminó mientras permanecíamos así, envueltos en la quietud. Mi mano rozó su cabeza y sus dedos recorrieron la suave curva de sus orejas. Suspiró satisfecho, moviendo suavemente la cola contra el sofá. Su respiración constante y rítmica llenó la habitación, conectándome a tierra como hacía semanas que no sentía. Abrí los ojos y lo miré, su mirada se encontró con la mía. Por un momento, todo lo demás se desvaneció, la habitación, la casa vacía, la nostalgia de la presencia de mi marido. Todo desapareció y solo quedamos nosotros. Mantuve mi mano sobre su cabeza, rozando su pelaje con los dedos, sintiendo un vínculo inexplicable que me dejó sin aliento. Wellington se acurrucó más cerca, un bálsamo para el frío vacío de mi pecho. Apoyé la frente en la suya, con los ojos cerrados, y asimilé el momento. Era una sensación como ninguna otra, una mezcla de consuelo, añoranza, gratitud y algo indefinible. No sé qué haría sin ti, susurré con voz temblorosa. Wellington respondió con un suave hocico, su nariz rozó mi mejilla y volvió a mover la cola. Era como si comprendiera, como si compartiera el vínculo silencioso que nos unía. El tiempo se alargaba, el mundo exterior se olvidaba mientras yo permanecía con Wellington, envuelta en nuestra conexión. No se trataba solo de su lealtad y su presencia, sino de cómo me hacía sentir vista y comprendida. Perdida en el momento, acabé por apartarme, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Los ojos de Wellington permanecían fijos en los míos, tranquilos pero intensos, como si estuviera anticipando algo. Mantuve mi mano sobre su cabeza, deslizando los dedos hasta su cuello, mientras luchaba por encontrar palabras para expresar lo que sentía. Pero no había palabras para esto, no había forma de expresar lo mucho que Wellington significaba para mí,
como su presencia había llenado los vacíos de mi vida. Lo único que podía hacer era sentarme con los dedos sobre su pelaje, con el pulso acelerado mientras intentaba comprender la situación. Al final, me desplomé contra el sofá, con la mano aún apoyada en Wellington, que volvía a sentarse frente a mí. El peso del suceso seguía presente, un recordatorio silencioso del vínculo que nos unía y de cómo había evolucionado hasta convertirse en mucho más que un simple perro para mí. A medida que avanzaba la noche, sentí que me invadía una sensación de claridad, que no surgía del razonamiento, sino de algo más profundo, instintivo. Wellington siempre había sido mi ancla, una constancia en un mundo que me parecía demasiado caótico y solitario. Y en ese momento comprendí cuánto lo necesitaba, no solo como amigo, sino como salvavidas, como recordatorio de que no estaba sola. La casa seguía en paz mientras me iba a la cama, con Wellington detrás. Se acurrucó a los pies de la cama y me dio la tranquilidad de saber que no estaba completamente sola. Me quedé tumbada en la oscuridad, con los pensamientos aún acelerados, pero con el corazón más ligero, más tranquilo. Mientras me dormía, murmuré en el silencio: «Gracias, Wellington, por todo». Me miró como si pudiera sentir mis emociones. La soledad, el anhelo de emociones. Sus ojos me decían que él era quien podía proporcionármela cuando mi cónyuge no estaba. Algo dentro de mí empezó a cambiar y me pregunté si debía ceder a esos impulsos. Sacudí la cabeza. No, no puedo hacerlo. A pesar de que una parte de mí quería hacerlo. Una parte de mí quería saber qué tramaba. Y tal vez más tarde, sucumbiría a ese deseo, pero todavía no estaba preparada. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana del dormitorio, extendiendo un resplandor dorado por la habitación. Me desperté sobresaltada, con el peso de la noche anterior todavía en la nuca. Wellington ya estaba despierto y sentado tranquilamente junto a la cama, con la cola acariciando el suelo con movimientos lentos y metódicos. «Buenos días, amigo», le dije, agachándome para rascarle detrás de las orejas. Se apoyó en mi mano y su cálido aliento me hizo cosquillas en la muñeca. Era un gesto sencillo, pero tenía un peso del que no me había dado cuenta antes. Mientras me preparaba para el día, Wellington me acompañaba de habitación en habitación, su presencia me tranquilizaba. Los acontecimientos de la noche anterior permanecían en mi conciencia, vívidos y crudos, como si se hubieran grabado en mi memoria. No podía evitar la idea de que algo básico había cambiado entre nosotros, pero no sabía lo que eso significaba. Después del desayuno, me encontré de nuevo en el sofá, con Wellington a mis pies. El silencio de la casa me parecía hoy menos opresivo, más un capullo que la nada. Pasé los dedos por el pelaje de Wellington y mis pensamientos divagaron mientras intentaba dar sentido a los sentimientos que se agitaban en mi interior. Durante años había reprimido mis emociones, ocultándolas para que todo siguiera bien. Carol Wellington sacaba las cosas a la luz y me obligaba a enfrentarme a la soledad que tanto me había costado evitar. Su lealtad inquebrantable y su serena comprensión habían sido un salvavidas que no había sabido que necesitaba hasta que fue demasiado tarde. Wellington volvía a mirarme con esos ojos y yo no podía soportarlo más. Teníamos una relación tan fuerte que simplemente tuve que ceder. Parecía estar diciendo que podía llenar mi soledad con regocijo. Me incliné hacia él y lo supo de inmediato. Le besé, y entre nosotros había una tensión que no podía describir. Su cola se movía con rapidez y, aunque no podía entrar en detalles, puedo decirte que me dejé llevar. Me puse de rodillas y me di la vuelta. Vaya, nunca esperé que la actuación de Wellington fuera tan excelente. La conexión entre nosotros solo parecía profundizarse a medida que participábamos en nuestras actividades. Era realmente increíble. Después de lo que me parecieron 30 o 40 minutos, terminó y yo solté un suspiro, recostándome en el sofá. «¿Qué estamos haciendo exactamente, Wellington?», murmuré, con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Me miró con sus ojos dorados clavados en los míos, como si él también buscara respuestas. El resto del día transcurrió entre tareas cotidianas y breves momentos de lucidez. Lavé la ropa, ordené la cocina y paseé con Wellington por el barrio, sin dejar de sentir la innegable presencia de nuestro vínculo. Ignorarlo ya no era una opción, por mucho que lo intentara. Al caer la tarde, me invadió una inquietud,
una energía nerviosa que no podía disipar. Necesitaba un poco de aire fresco, cogí la correa de Wellington y salí. El aire era fresco y fresco, con un leve aroma a humo de leña mientras caminábamos hacia el parque. Los caminos eran tranquilos, iluminados únicamente por el suave resplandor de las farolas y los faros que pasaban de vez en cuando. Wellington iba a mi lado, con paso seguro y firme. Le dejé guiar, confiando en sus instintos, mientras nos adentrábamos en el parque. Finalmente llegamos a un lugar apartado, con la hierba húmeda por el rocío y el aire animado por los suaves sonidos de la noche. Me senté en un banco, Wellington descansaba a mis pies y su calor me reconfortaba en la fría noche. Las estrellas brillaban en lo alto, como fragmentos de cristal esparcidos por el cielo. Por un breve instante, el peso del mundo pareció disiparse. Wellington se movió, apoyó la cabeza en mi rodilla y yo empecé a acariciarle suavemente el pelaje, un gesto que me resultaba familiar. «Siempre has estado ahí para mí, ¿verdad?», pregunté en voz baja, con el eco de mis palabras en la silenciosa noche. Él respondió con un suave quejido, moviendo la cola contra el suelo, un pequeño gesto que me llenó de calidez y disipó los persistentes sentimientos de duda y soledad. Wellington era mucho más que un perro. Era mi compañero, mi ancla, la constante en un mundo que a menudo me resultaba abrumador y vacío. Con el paso del tiempo, me encontré hablando en voz alta, las palabras fluían como el agua liberada de una presa. Confié a Wellington mis miedos, mis incertidumbres y el dolor de un matrimonio que parecía más una rutina que una conexión. Hablé de noches pasadas a solas, de momentos en los que su presencia era lo único que me mantenía unida. A pesar de todo, Wellington permaneció a mi lado, su presencia silenciosa como un recordatorio de compañía y amor. Llenó vacíos en mi corazón de los que no me había dado cuenta. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, un silencio lleno de significado y no de vacío. En el asiento del copiloto, Wellington se acurrucó y cerró los ojos mientras el suave ritmo de la carretera lo arrullaba. Le eché un vistazo y esbocé una sonrisa mientras le acariciaba el pelo con los dedos. Al volver a casa, el espacio me pareció más cálido y acogedor de lo que había sido en semanas. Wellington me siguió hasta el sofá y se acomodó a mi lado mientras yo me acurrucaba bajo una manta. Nuestra tranquila compañía era suficiente, una garantía de que nunca estaba realmente sola, ni siquiera en los momentos más solitarios. Apoyé la cabeza en el sofá y, distraídamente, tracé dibujos en el pelaje de Wellington. «Eres mi roca», susurré, con la voz cargada de emoción. «Siempre has sido mi roca». Wellington se acurrucó más cerca, apretando su cuerpo contra el mío mientras movía suavemente la cola, reconociendo el innegable vínculo que nos unía. No tenía palabras ni explicación, pero era real, y eso me bastaba. A medida que pasaban las horas, la casa se quedaba en silencio y el mundo exterior se sumía en la tranquilidad. Me quedé en el sofá con Wellington y su presencia me reconfortó mientras me sumía en una bruma de paz. Fuera lo que fuese lo que me deparase el futuro, estaba segura de una cosa: Wellington estaría allí, su lealtad inquebrantable, su amor una constante en un mundo impredecible. Por primera vez en semanas, me invadió la claridad, la tranquila certeza de que no estaba sola. Mientras me dormía con Wellington a mi lado, sabía que, surgiera lo que surgiera, lo afrontaríamos juntos. Allí tumbada, me preguntaba si lo que habíamos hecho era aceptable. ¿Era extraño o era normal? No estaba segura. ¿Tú qué opinas? Siéntete libre de compartirlo en los comentarios de abajo. Muchas gracias.